Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a este cuarto tema de esta semana de gratitud sin límites. Para iniciar, vamos a hacerlo a través de una oración. Acompáñenme. Querido Padre, gracias Señor porque tenemos la libertad y la oportunidad de estudiar tu palabra. No cabe duda que ella nos enseña cosas extraordinarias. Y hoy, Señor, queremos aprender más de ti. Son situaciones en la Biblia que nos enseñan lecciones extraordinarias. Por favor, acompáñanos con la presencia de tu Espíritu Santo. Y quienes puedan observar este tema, puedan entender y conocer que Dios está a nuestro lado siempre. Gracias, oramos en Jesús. Amén. La verdadera Navidad. Muy bien. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 2. Y vamos a encontrar en el libro de Mateo que continuamos de alguna manera cronológica con la enseñanza de la historia en lo que había sucedido en el caso de Jesús en su nacimiento. Recuerden que el día de ayer nosotros observamos claramente cómo es que después de que aparece a los pastores, a Simeón y a Ana, ahora vemos que pasa un mes después y hay un encuentro con unos magos. Dice Mateo en el capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La palabra magos en la Biblia, magoi, habla de una clase culta, personas educadas, ricas e influyentes. Mire lo que dice el deseo de todas las gentes. Los magos del Oriente eran filósofos, pertenecían a la clase numerosa e influyente que incluía hombres de noble alcurnia y poseía gran parte de las riquezas y del saber de su nación. Entre ellos había muchos que explotaban la credulidad del pueblo. Otros eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza y eran honrados por su integridad y sabiduría. De este carácter eran los magos que vinieron a Jesús. Sí, no eran idólatras, eran personas íntegras, personas estudiadas que tomaban la palabra de Dios. Pero hay otros personajes que también podemos entender que vienen del Oriente. Por ejemplo, en el libro de Números, si son tan amables, en el capítulo 24, vamos a escudriñar el versículo 17. Una declaración que Balaam había dicho en relación a la estrella que estos sabios del Oriente estaban muy enfocados. Dice así, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Números 24:17. Implica que ese documento, esa profecía escrita por Balaam, del mismo lugar donde venían los magos del Oriente, encontramos que ellos sabían de esa estrella, sabían muy bien. No era el único. Ellos también, de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 9, podemos inferir que ellos también sabían el tiempo aproximado en que el Mesías vendría. Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 25 y 26, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La intención era de que ellos tendrían que saber el momento preciso en que el Mesías nacería. Sí, era una situación muy interesante, porque sabemos que del Oriente no eran los únicos, sino que había otros más. Dice la palabra de Dios, vamos a Génesis, porque las personas que venían de Arabia, Siria, Mesopotamia, también venían de esa zona. Vamos a Génesis en el capítulo 29. Vamos a encontrar aquí algo muy interesante. Génesis capítulo 29, en el versículo 1, dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Versículo 4, y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Sí, de Harán. Y nosotros sabemos que Aram, en la parte de Siria, encontramos que también no solamente viene en el caso de Balaam,
Si volvemos a leer Números capítulo 23, Números en el capítulo 23, hallamos en el versículo 7 la misma declaración. Números 23, 7 dice, y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac. Está hablando Balaam, rey de Moab. Balaam era de Aram. Y entendemos que del oriente es Aram, pero no era el único, sino que también Abraham era de Aram. Y entendemos esto muy bien de su familia, donde el Señor lo llama. Y así como Dios llamó a Abraham y no sabía dónde iba, de la misma manera los magos del oriente salieron sin saber a dónde llegarían, pero estarían con la intención de seguir la señal de la estrella. Sí, algo muy interesante. Ahora, miren lo que dice esta declaración de la verdad acerca de los ángeles, página 166. Estos sabios habían visto la luminosidad que rodeó la presencia de los mensajeros celestiales que anunciaron el advenimiento de Cristo a los pastores de Israel y posteriormente detectaron la brillante estrella que apareció y se mantuvo en el firmamento. Sí, cuando Jesús nace, se ilumina más esta estrella y entonces se queda fija. La apariencia y dimensión de esta estrella brillante o brillante estrella que los sabios no habían visto antes atrajo su atención y la consideraron la señal esperada. Entonces, miren, el Espíritu de Dios los condujo en su búsqueda del visitante celestial a este mundo caído. Sí, fueron influenciados por el poder del Espíritu Santo. Increíble, increíble. Y nosotros encontramos que desde el camino donde ellos venían de Aram, desde la parte de Siria, hasta que llegaran a Jerusalén, eran 650 kilómetros aproximadamente. Si la estrella solamente la veían por las noches, debían transcurrir aproximadamente un camino de un mes. Entonces, si hacemos los cálculos, como ya vimos en la semana, Jesús nace en el otoño y vemos que a los 8 días de alguna manera es circuncidado. Y entonces cuando nace esa estrella, sale esa estrella, es la señal y ellos comienzan el camino. Y de acuerdo a ello, más o menos en un mes después, llegan a ver a Jesús ya en una casa como un bebé. Dice el mismo libro. Ángeles de Dios formaban la estrella que guió a los sabios en su misión de encontrar a Jesús, y ellos siguieron a los brillantes mensajeros con seguridad y gran gozo. Llegaron con costosos y reales dones, con incienso y mirra, para dar tributo al niño rey predicho en las profecías. Si Jesús nació entre septiembre y octubre, un mes después, debió haber llegado entre octubre y noviembre. Estos magos del oriente, estas personas que eran sabias. Algunos interpretan que ellos eran reyes. La razón es que esto lo encuentran en Isaías. Vayan conmigo, por favor, a Isaías capítulo 60. Ellos, de alguna manera, al leer este texto, la gente piensa que eran reyes. Isaías capítulo 60, versículo 3 dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Pero este texto no habla de los magos del oriente. No podemos relacionar que eran reyes magos. Esta es una creencia que surge en el siglo V, pero no es así. No hay un fundamento bíblico para ello. El hecho también de los regalos. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 2, en el versículo 11. Nosotros vemos que ellos le ofrecen oro, incienso y mirra. Y muchos aducen que eran 3 personas, pero no tenemos tampoco la seguridad que eran 3 personas. Es probable que eran más, que viajaban durante todo este tiempo para encontrarse con el Salvador. Ahora, volviendo un poco a esto. eh, lo interesante de la historia, dice Mateo capítulo 2, si van conmigo por favor, dice la escritura en el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Miren lo que dice esta parte del deseo de todas las gentes, página 44. Era necesario viajar de noche a fin de poder ver la estrella, pero los viajeros pasaban el tiempo repitiendo sus dichos tradicionales y oráculos proféticos relativos a aquel a quien buscaban. En cada descanso escudriñaban las profecías y se afirmaban en ellos la convicción de que eran guiados divinamente. Mientras tenían la estrella por delante como señal externa, tenían también la evidencia interna del Espíritu Santo, que estaba impresionando sus corazones y les inspiraba esperanza. El viaje, aunque largo, fue para ellos muy feliz. Sí, 2 cosas quisiera recalcar. Una es que ellos estudiaban las Escrituras. Estaban pendientes del retorno, de ese momento de la estrella, pero también del nacimiento de Jesús. Y el Espíritu Santo los guiaba.
Extraordinario. Que el Espíritu de Dios guíe a personas sencillas que con humildad buscan la verdad. Interesante. Encontramos entonces que cuando ellos llegan a Jerusalén, dice Mateo capítulo 2, en el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, nosotros entendemos que ellos sabían. Pero déjenme presentarles también algunos otros personajes en los cuales ellos también tenían el conocimiento de que sabían de ello, sabían de esta situación, sabían muy bien que vendría. ¿Quién era el Salvador de la humanidad? Había muchas señales en relación con esto, no solo de la Escritura. Vayan conmigo a Lucas, por favor, en el capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos a hallar, hermanos, en el versículo 22, que cuando Zacarías entra al templo, dice, pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Es decir, Zacarías había salido del templo después de ministrar y él les había dicho lo siguiente, porque cuando sale, la situación de su hijo tenía el propósito de ser el precursor del Mesías. Es lo que dice la palabra de Dios, es lo que nosotros entendemos en la Escritura, porque la palabra de Dios nos dice que era el informe que recibían, era la situación en la cual se encontraban. Porque el niño que iba a nacer, dice la palabra de Dios en el versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque en tu oración ha sido oída y tu mujer Isabel dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Y cuál era el propósito de ello? Versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, sabía que después del nacimiento de Juan vendría el Mesías. El propósito era preparar. Zacarías les había dicho y no lo entendieron. Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 17, vemos el testimonio también de los pastores. Dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ellos contaron no solamente a María y a José, sino al volver contaron en Belén. Sabían en Jerusalén las noticias, sabían de ello. No fue el único caso. Ahí mismo, por favor, en Lucas, vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 27, que Simeón también dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme el rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo con paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Es decir, el sacerdote, la gente en el templo, Simeón mismo había dicho al pueblo que había nacido el Mesías. Y no era lo único. Dice la palabra de Dios en el versículo 36 que también estaba Ana, profetisa, hija de Fanuel. Ella, reconocida como profetisa, también había declarado que el Mesías había nacido y no hicieron caso, no quisieron escuchar. ¿Por qué razón? Miren lo que dice el deseo de todas las gentes. Entonces el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. Si los informes traídos por los pastores y los magos habían de ser aceptados, eso colocaba a los sacerdotes y rabinos en una posición poco envidiable, pues desmentía su pretensión de ser exponentes de la verdad de Dios. Esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos. No podía ser, razonaban, que Dios los hubiera pasado por alto para comunicarse con pastores ignorantes y gentiles incircuncisos. El orgullo y la envidia son cosas que no se ven y cómo hacen daño a la iglesia, cómo hacen daño en la familia, cómo hacen daño en el mundo. Porque nada puede entrar en el corazón de una persona que antepone su prejuicio, su conocimiento ante el de Dios, delante del de Dios. No se puede. Y ellos que guardaban la verdad decían que ellos debían haber sido los portavoces, pero Dios escogió, de acuerdo a su comprensión, a pastores ignorantes pero humildes y a gentiles incircuncisos pero valientes. ¿No será que nos pasa lo mismo en un mundo tan
tan conflictivo en el que vivimos, que Dios nos pueda pasar por alto. Qué situación tan más terrible. La historia sigue contando en Mateo, si vamos por favor en el capítulo 2, que cuando llegan Herodes los recibe. Dice la palabra de Dios que en versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído el rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Qué interesante. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero lo interesante de la historia, versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mira lo que dice el deseo de todas las gentes. Los magos no habían comprendido el designio de Herodes hacia Jesús. Cuando el objeto de su viaje fue logrado, se prepararon para volver a Jerusalén y se proponían darle cuenta de su éxito. Pero en un sueño recibieron una orden divina de no comunicarse más con él. Evitando pasar por Jerusalén, emprendieron el viaje de regreso a su país por otro camino. Sí, muy interesante, porque nosotros entendemos que ellos tenían la intención de decirle a Herodes la gran noticia, pero el Espíritu de Dios a través de un sueño les avisa, les advierte y ellos toman la decisión de ir por otro lado. Ellos pasaron por alto Jerusalén a través de sueños. Vemos en la historia que ellos llegan con presentes, con ofrendas. Mira lo que dice el deseo a todas las gentes. Los magos habían estado entre los primeros en dar la bienvenida al Redentor. Su presente fue el primero depositado a sus pies. Y mediante este presente, ¿qué privilegio de servir tuvieron? Dios se deleita en honrar la ofrenda del corazón que ama, dándole la mayor eficacia en su servicio. Si hemos dado nuestro corazón a Jesús, le traeremos también nuestros donativos. Nuestro oro y plata, nuestras posesiones terrenales más preciosas, nuestros dones mentales y espirituales más elevados serán dedicados libremente a aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Miren, lo que hicieron estos magos, tal vez ellos nunca se imaginaron, pero el recurso que lo dieron de todo corazón y de que lo hicieron con toda sinceridad, sirvió para que José saliera después de ser avisado a Egipto con la intención de escapar. Y con estos donativos es que ellos pudieron vivir en Egipto. Es decir, se ocupa en la misma razón, con la intención de la expresión del conocimiento de Dios, de salvaguardar la bendita esperanza de nuestro Salvador, de no acabar con el Mesías. Y es la misma situación en la cual nosotros damos donativos, en la cual nosotros devolvemos el diezmo y la ofrenda, para preservar al Mesías en el conocimiento de los corazones. Pero esto era algo que era común en aquel tiempo. Miren, por ejemplo, en el caso de José. La Biblia dice en Génesis, en el capítulo 43, que cuando Jacob envía a sus hijos, Génesis capítulo 43, dice la escritura en el versículo 11, y regresan a ver a José, que era el segundo después de Faraón, les dice. Entonces Israel su padre le respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Siempre que iban a ver a un rey, a un gobernante, no podían llegar con las manos vacías. Primero de Samuel también nos habla en relación con ello. Primero de Samuel, en el capítulo 9, versículos 7 y 8 dice, respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Tenían que ver al varón de Dios y tenían que hacerlo a través de un presente. Y lo vemos también cuando Salomón recibe a la reina, dice que también le exhibe presentes. Pero miren lo que dice el Salmo capítulo 96. Salmos 96.
La Biblia dice qué sucede en el caso de nuestro Redentor. Salmos 96:8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. La misma circunstancia. Personas que de corazón entregamos al Señor, y en este año habrá proyectos de construcción, proyectos de nuevas iglesias, proyectos de que la gente conozca del amor de Jesús. Traed las ofrendas, dice el Señor, con corazones agradecidos. Pues bien, nosotros regresamos a Mateo capítulo 2. Dice la escritura, finalmente el versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Es lo que dice Oseas capítulo 11 versículo 1. La situación aquí es que José sabía muy bien que no solamente Herodes, Arquelao, Antipas, Felipe eran gobernantes malos, que de alguna manera, aunque reparte su reino en sus cuatro, de alguna manera se da cuenta que son peores y que él tiene temor para regresar. Pero a través de esa ofrenda, de esos regalos, es que se sostienen en Egipto, comienzan a salir. La palabra de Dios afirma entonces, versículo 16. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Mira lo que dice el libro El deseo de todas las gentes en relación de la muerte de Herodes. Este acto de crueldad fue uno de los últimos que ensombrecieron el reinado de Herodes. Poco después de la matanza de los inocentes, cayó bajo esa mano que nadie puede apartar. Sufrió una muerte horrible. Tremendo fue el desenlace de lo que había sucedido. Dice el versículo 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Separado, una persona que de alguna manera tenía un propósito definido. Miren lo que dice San Juan. San Juan en el capítulo 1, en el versículo 46, lo siguiente. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. No creían que saldría, pero tendría que haber algo muy importante. Vayan conmigo a Isaías capítulo 53. En la escritura también nos reafirma de esta relación en relación con Nazaret. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. No creían que de Nazaret vendría algo bueno, pero nuestro Salvador daba evidencia, finalmente, que en la humildad, en la disposición y el servicio el Señor puede hacer grandes milagros en la vida de un ser humano. Entonces, la creencia de que son tres viene en relación con los regalos, pero como ya hemos dicho, no tenemos evidencia de eso. Ustedes pueden ver ahora un dibujo del siglo III en la catacumba de Priscila, donde ellos dicen es que eran tres y alguien escribe, pero en realidad no tenemos esa seguridad. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar se dieron en el siglo V. Tienen reciente la forma en la que incursionan estos nombres, pero no tenemos esa seguridad. Les deseo a todas las gentes dice que los magos son gente sabia y no eran idólatras, no eran personas, no tiene nada que ver con esta situación. Es probable que la fecha en la que ellos se encontraban no fue en enero. Pero bueno, la situación es que hoy tenemos la oportunidad, hermanos, de poder encomendar nuestras vidas en las manos de Dios.
¿Cómo es increíble que lo que sucede es que el Señor pasa por alto a los fariseos, a Herodes, a los sacerdotes, a los saduceos, a los escribas, que tenían el conocimiento de la verdad, pero que su orgullo y su envidia no permitieron que el Evangelio entrara? Y que ellos que guardaban esas promesas y esa esperanza no la querían compartir con los gentiles. De tal manera que Dios utiliza a unos gentiles con la intención de que sepan que Jesús viene. Saben que del oriente muchas cosas pasarán. Después de los cristianos, la gente que tiene el conocimiento de la Biblia de manera parcial, después de ellos son la religión más grande del mundo. Algo sucederá antes de la venida del Mesías, hermanos. Algo sucederá. Pero lo interesante de esto es que hoy tenemos la oportunidad de compartir al Señor y que no seamos pasados por alto. Tenemos la oportunidad de decir al mundo que Jesús viene en gloria y majestad. Es el momento indicado. Sabemos que Jesús no nació en esta época, pero es el momento en que la gente se encuentra disponible, noble su corazón para escuchar de Dios. Que podamos llegar con nuestros dones, con nuestros regalos, nuestra ofrenda, nuestros ingresos al Señor, pero también con la oportunidad de decirle al mundo que Jesús viene. Como cada noche, vamos a poner un video que yo creo que va a ser muy importante en la reflexión de este tema. Vamos a verlo. Espere, señora. No se asuste. Quiero ayudarle. ¿Puedo? Sí, gracias. Es que olvidé el celular y no puedo sacar esa tapa. No se preocupe. Yo le ayudo. Ábrame aquí atrás, por favor. Sí, gracias. Esto me tomará unos minutos. Ah. Listo, señora. Buen día. Espere. Yo quiero darle algo. No, señora. Yo solo quise ayudarle. Ahora le pido que a la próxima persona que vea a usted le brinde la misma ayuda. Gracias. Así lo haré. Que le vaya bien. Buen día. Ay, gracias, Señor. Yo que pensaba que me iba a robar o me iba a hacer algo. Qué gran lección me ha dado hoy. Bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz y esta tarde estoy para servir. Con permiso, aquí tiene nuestro menú. Permiso. A ver. Ya se decidieron porque si no es así, le tengo un par de sugerencias. Ah, bueno. ¿Qué me recomiendas? Tenemos una pasta muy rica con vegetales marinados y por otro lado tenemos una deliciosa ensalada mediterránea. Usted decide. Me decido por la ensalada mediterránea. ¡Ay, qué bueno! Con Gracias. permiso. Con permiso. Aquí está lo prometido. Ay, gracias. Que lo disfrute. Ay, estás embarazada. Ay, sí. Ay, qué linda. Felicitaciones. Gracias, señora. Bueno, que lo disfrute. Cuídate mucho. Señora, su cuenta y que tenga un feliz día. Con permiso.
Mi amor, ay, mi amor. Mi amor, mi amor. Ay, mi amor, Dios es bueno, bueno y generoso con nosotros. Mira. Lo que nos faltaba para completar el presupuesto. Esto me lo dejó hoy una señora, una clienta. Una señora de lo más amable. Dios es bueno, ¿verdad? Después de ver este video, encontramos, hermanos, que el Señor nunca se tarda, que Él cumple su promesa, que Él cuida de nosotros. Si reflexionamos en todo lo que Dios hizo por nosotros durante este año, hermanos, Él ha sido muy bueno con nosotros. Correspondamos a ese amor y esa bondad, no solo diciéndole al mundo, sino también llevando nuestros dones delante de su presencia y que puedan servir para el crecimiento de la obra. Es una oportunidad que todos tenemos y que debiésemos tomar. Vamos a orar. Querido Padre, gracias, Señor, porque durante esta noche has hablado a nuestro corazón. Permite, Señor, que en tu bondad podamos corresponder. En nuestro corazón no puede quedar guardada la esperanza que viene por segunda vez nuestro Salvador, pero ahora miles y millones lo esperarán. Y nosotros seremos de aquellos, Señor, que les diremos a este mundo que tú vienes. Por favor, úsanos, que podamos llegar delante de ti con nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros tesoros, nuestros recursos, nuestros talentos. Señor, queremos ser tus siervos, ser tus discípulos y llevar a otros a tus pies. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Te agradecemos y te rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.